Hola, ¿cómo están? En esta ocasión ya seguimos con las actividades de esta propuesta. La primera es la introducción del concepto de función y su representación gráfica. Aunque yo quisiera al mismo tiempo la representación tabular, entonces voy a mostrar a la vez, puesto que cuando se hace a mano, generalmente el estudiante hace primero la representación tabular y a partir de la tabular hace el gráfico. Entonces vamos a tomar una introducción a las funciones y su representación tabular y gráfica. Tabular y gráfica. En realidad tenemos tres: la algebraica, la tabular y la gráfica. En realidad uno en esta parte se aprende en esa secuencia, desde las funciones y su representación algebraica. A partir de la algebraica obtiene la tabular y a partir de la tabular hace la gráfica. Entonces entonces una vez tenemos la secuencia en la que usualmente se les presenta funciones a los estudiantes, y tiene sentido porque cuando se modela, usualmente modelamos a partir de una construcción algebraica y luego visualizamos la modelación a través de tablas y gráficos, y a partir de esas representaciones podemos resolver preguntas alrededor de la modelación. Bueno, entonces vamos a tomar entonces los estudiantes usando NumPy para definir las funciones matemáticas y Matplotlib para graficarlas. Bueno, para definir funciones matemáticas simples, Pandas para obtener representaciones tabulares y Matplotlib para las representaciones gráficas. Se introduce el concepto de cómo una ecuación puede ser visualizada como una función en un gráfico. El ejercicio entonces en realidad es, definimos primero la ecuación 2x igual a x2, en la que estamos preguntando por un número cuyo doble es igual al cuadrado de él. Entonces, en realidad, partimos de un enunciado verbal, me parece mucho mejor. Entonces, definimos una ecuación a partir del enunciado verbal. Vamos a ponerlo aquí entre comillas dobles. Determine todos los números reales cuyo doble es igual a su cuadrado, cuyo doble es igual a su cuadrado. Entonces luego el estudiante debe modelar este enunciado verbal en forma algebraica. Entonces aquí le vamos a poner luego modele algebraicamente este enunciado verbal a través de una ecuación. Entonces ya le queda este enunciado, aquí lo vamos a poner como entre doble símbolo de dólar para que nos quede centrado y poder así resaltarlo. Luego debe definir la función diferencia. Pues aquí le ponemos luego defina la función diferencia de los lados de la ecuación anterior. Y bueno, primero entonces es definirlo. Les pongo aquí, bueno, pues entonces esa función es f de x igual a 2x menos x a la 2, una función diferencia. ¿Por qué? Porque entonces así condensamos toda la ecuación en una función, la función diferencia de los lados. Entonces metemos todos los lados en una sola expresión y queremos saber pues
Si necesitamos un x tal que este lado es igual a este, eso es lo mismo que encontrar un x tal que esta diferencia sea 0, es decir, los x que hacen que la función se anule. Y luego graficarla, entonces aquí le ponemos un guión, luego graficarla, identificar visualmente esa raíz y tome las funciones definidas como diferencias para interpretar los ceros. Bueno, esa partecita, entonces aquí la ponemos y entonces sigamos esta secuencia. Entonces en esta si él dice que primero se arranca de definir una ecuación a partir de un enunciado verbal. Este sería el ejercicio. Entonces aquí le vamos a poner como aquí le quitamos definir una ecuación a partir de un enunciado verbal. Pues uno en Python, para definirla, pues pongámosle aquí como una línea de comentario. Entonces definir la ecuación a partir del enunciado verbal, todos los números reales cuyo doble sea igual a su cuadrado. Entonces primero define como un número el que es el que va a buscar. Entonces x es uno de los números que buscamos. Entonces él debe cumplir que el doble de él sea igual al cuadrado de él, y eso lo escribimos así en lenguaje LaTeX. Esa sería la ecuación. Luego definimos la función. Entonces, ¿cómo la definimos en Python? Pues con la sentencia def definimos f de x, parecida en la literatura, con la misma notación de f, paréntesis x para la variable independiente, y luego dos puntos, y le decimos qué quiere, en qué quiere transformar la función a cada valor x. Pues lo debe transformar o retornar, debe retornar en este caso el doble de ese número, 2 por x, menos el cuadrado de ese número, x asterisco asterisco 2. Así ya tenemos definida la función diferencia. Y luego le dicen en la actividad que la grafique. Entonces, cuando uno va a graficar, debe tener un dominio o conjunto de puntos donde va a evaluar la función, y así tener puntos y valores, y esos puntos y valores determinan puntos en el plano para graficarlo. Entonces, el dominio lo creamos como la variable dominio, con el operador de asignación el igual, dominio igual a np.arrange, porque arrange es una función de Python que crea progresiones aritméticas, y cuando se grafica, usualmente en la escuela graficamos desde -4 hasta 4 con incrementos de 1 en 1. Entonces así la función arrange genera esos números, -4, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Si aquí le ponemos +1, 1 para decir que el incremento es de 1 en 1 y que se va a ir hasta 4. Si queremos verlo, escribimos dominio y él nos muestra que np no está definido. Entonces a esa librería que vas a trabajar la importas, import numpy as np, para que él traiga de Python la librería numpy que nos permite crear estas progresiones aritméticas. Entonces crea la progresión aritmética de puntos del dominio de la función. Y después de que tienes ese, ahora sí miren que el dominio nos lo va a mostrar muy bien. Miren que nos muestra los números de -4 hasta 4, nos los genera todos, y ahí vamos a evaluar la función para hallar el rango. Entonces el rango
Entonces va a ser coger la función y evaluarla en todos los puntos del dominio. Entonces aquí ya no tenemos que evaluar de uno en uno, sino decirle que evalúe en todos, poniendo el nombre todo el dominio. Entonces así le está diciendo evalúe todos los puntos del dominio en la función para hallar el rango. Si quieres ver el rango solito, escribes rango, le das enter y mire que te da los valores del rango. Te dice que va desde menos 24 hasta menos 8. Entonces que primero unos valores antes de 0 y luego otros valores de la función. Y ya generamos en la tabla para que la veas completica. Entonces uno dice, bueno, la tabla ¿cómo la hacemos? En realidad eso se hace con tabla. Creamos la variable tabla igual a pd.dataframe. Entonces este es un constructor de dataframe a partir de un diccionario. Un diccionario es una estructura que se delimita entre llaves. El dataframe, en la que usted le dice, bueno, el nombre de la primera columna en este caso es los números X, llamémoslo así, números reales X, los puntos X del dominio. ¿Y quiénes son ellos? Los del dominio. Y después en esa tabla de tener los valores Y o f de x, valores y o f de x, o funciones de x. ¿Y cuáles son esos? Los del rango. Entonces ese diccionario tiene el nombre de la columna de la tabla y los valores del dominio y los puntos del dominio, los valores de la función, el nombre de la segunda columna y los valores de la función en esos puntos del dominio. Y si quieres ver la tabla, entonces le decimos tabla, escribe el nombre de la variable y enter. Y le dice, pero no has importado pandas, que es el que crea las tablas. Bueno, entonces ya en este caso para eso importamos pandas como pd. Y mire que ya nos muestra la tabla. Y así nos muestra que esa función en menos 4 vale menos 24, en menos 3 vale menos 15 y en menos 2 vale menos 8, en menos 1 vale menos 3 y en 0 vale 0 y en 2 también vale 0. Entonces, y como buscamos es donde la función vale 0, decimos pues esa función vale 0, en x igual 0 y en x igual 2. Es decir, que en 0 y en 2 la función se hace 0, es decir, como ya está definida como la diferencia del doble de x y el cuadrado de x, entonces que en 0 y en 2 el doble se hace igual al cuadrado, o esta diferencia se hace 0. Entonces ya así desde la tabla se ve dónde es la solución de la ecuación, que es en 0 y en 2. Y ya en el gráfico, en una nueva línea, importamos import matplotlib.pyplot as plt y le pides, pues le das gráfico le das título al gráfico, entonces con plt.title. ¿Y qué vas a graficar? Entonces voy a graficar en realidad a la función diferencia. Función diferencia de el doble del número y el cuadrado de él, del doble de un número y el cuadrado de él, y le das nombre al eje horizontal, plt.xlabel. Dice, ¿y quién es x? Son los números que busco, es el eje, el eje de los puntos donde estoy buscando. Entonces puntos x y con plt.ylabel le digo, y entonces ese sería los valores de la función o las diferencias entre el doble de x y el cuadrado del mismo. Entonces esos son los valores y
o f de x, que significan las diferencias de los dobles y los cuadrados de x. Y luego ya después de que le das nombre, bueno, también le das cuadrícula para facilitar la lectura, plt.grid, para que el gráfico tenga cuadrícula, y con alfa igual a 0.3 poner una cuadrícula del 30% de opacidad para que no quede muy oscura la cuadrícula. Y ahora sí, para graficar le dices plt.plot y le dices que grafique el dominio contra el rango en color rojo para resaltar el gráfico, y gráficas el eje horizontal, porque el eje horizontal es donde la función se hace cero. Entonces con plt.axHalign gráficas el eje horizontal, que es L es cuando las segundas coordenadas de los puntos del plano se hacen cero, o sea, las y se hacen cero, diciéndole el mínimo de graficación, el xmin, el extremo izquierdo de graficación, que es, en este caso, desde menos 4 hasta 4. Entonces vamos poniendo a, b, que sea desde menos 4 hasta 4. Entonces aquí xmin es a, y el xmax, el extremo derecho, es b. Y bueno, y guardas ese gráfico porque eso va para la presentación del artículo completo. Entonces save fig, y ya le dices que este es el gráfico de la función diferencia, gráfico de la función diferencia de el cuadrado del doble y el cuadrado del doble y el cuadrado de un número, de un número x. Y esto de darle nombre a las funciones hace que el estudiante asocie las funciones a algún significado verbal que tiene que ver con una realidad, en este caso de números, pero que le tenga el nombre verbal. Punto JPG, como es un nombre, bueno, pues es un nombre que me quedó larguito, pero vamos a ponerle aquí que le quitamos todo esto, que no quede tan largo, guión bajo para este nombre de archivo, diferencia del doble y el cuadrado. Entonces aquí pongámosle así como guión bajo, el cuadrado, número x aquí, y ya también se le dice la ubicación, porque es donde vamos a guardar todos los gráficos. Entonces, bueno, pues eso se guarda en el repositorio de cálculo alrededor de imágenes, en el que estamos trabajando sobre los números reales, las ecuaciones en R, ecuaciones en los números reales, y aquí propiedades. Esta carpeta se llama ecuaciones en los números reales, Entonces copiamos este path o camino, y se pone aquí slash, se pone el path o camino con otro slash, y ecuaciones en los números reales. Ya con eso le damos graficar, y nos dice hay en Matplotlib un doble punto que no va. Entonces nos dice el error en este caso de syntax error, para corregir el código. Y ahora miren cómo nos muestra el gráfico, mostrándonos que efectivamente el eje horizontal es cortado por la función en 0 y en 2. De una vez se ve entonces que la solución de la ecuación es 0 y 2. Entonces ya así el estudiante lo que hace en la línea siguiente es interpretar la lectura del gráfico. Entonces
interpretación de la lectura u observación del gráfico. Y es que si él representa los puntos X donde el doble se hace igual al cuadrado, entonces bueno, en realidad todos los puntos X con el doble de ellos en diferencia con su cuadrado, y donde corta el eje horizontal es donde se hacen iguales el doble del cuadrado del número, y se hacen iguales en el doble del 0 y el cuadrado del 0, y el doble del 2 y el cuadrado del 2. Es así la solución de la ecuación. La solución de la ecuación es el conjunto, entonces ponemos las llaves, el 0 y el 2. Esa es una manera, porque ahí es donde la función diferencia, corta el eje horizontal, se hace 0 la diferencia. Si se hace 0 la diferencia, es decir, el minuendo es igual al sustraendo, es decir, ahí es donde la ecuación se soluciona, porque la ecuación se soluciona es donde los X en los que el minuendo es igual al sustraendo, o sea, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Muchas gracias.